Se está grabando la llamada. Ahí está. Entonces, vamos a empezar. Déjenme brinco todo esto. Ya está cargando esto. Dicen que mientras no hay dudas. Tengo aquí su hojita para participaciones. Ahí está. Y les voy a compartir pantalla. Y voy a poner en... Vale. ¿Se escucha, compañeros? Todos ya dice Adriana que sí. ¿Los demás escuchamos también? Sí, profe, se escucha. Ok, vale. Sí, Este es profe. un video. A ver, que tiene una manita levantada y se ve que sí, ¿vale? Entonces, este es un video de una de sus compañeras de otro grupo. Igualmente estaban tomando la misma materia, en el cuidado de un adolescente y escolar. Y nos comparte este video donde cuando la familia acepta la donación de órganos, pasan directamente al familiar, se despiden de sus familiares y pasan por medio del hospital donde se va a realizar el protocolo para que darle agradecimiento, ¿vale? Se me hizo un video muy bonito, la compañera lo compartió durante la clase, dijo que lo podemos presentar, le pedí autorización para poderlo ocupar con ustedes si lo vieron, entonces les voy a dejar este protocolo que se me hizo muy, muy bonito y esperemos en otras instituciones también lo empiecen a aplicar.
¿Vale? ¿Todos pudimos ver el video, compañeros? Sí, profe. Ok, ya lo voy a sacar ahorita. Vale. Ahora, díganme ustedes, con respecto a lo que vieron del video, ¿qué piensan? ¿Vale? Les quiero ver su opinión, una o dos opiniones, a ver quién levanta su mano y diga qué les pareció, cómo les parece esta dinámica, este protocolo que realizan en el ISSSTE para despedirse de los pacientes que decidieron donación de órganos, sobre todo con la familia que pudimos ahí observar durante el recorrido del hospital, que la familia está en su duelo, pero que vemos que de cierta manera se les da el apoyo porque saben que los órganos de su familiar van a estar en otras personas, dándoles probablemente la vida. Entonces quiero escuchar su opinión respecto a esto. A ver, Estrella Martínez. Pues es muy conmovedor, profe, porque pues al igual que la familia está pasando por, como dice usted, un duelo, a pesar de eso, pues es como, ay, no sé, es que yo soy muy sentimental, profe. No, no, tú dale, tú dale. Entonces, como que, pues, o sea, al ver que, por ejemplo, en este caso los familiares, al ver que, pues, otra persona va a obtener algo de su familiar, pues a lo mejor se les hace como que va a seguir aquí en este mundo terrenal como una partecita de él, ¿no? Y pues por otro lado están las personas que lo reciben, que pues por este caso, por la donación, pues tienen como una oportunidad más para pues seguir con vida. Ok, muchas gracias, Estrella. ¿Alguien más? Una última participación ya para pasar a al siguiente tema. Son poquitos los que se conectan aquí. Ay, a ver, Jenny, creo que eres, es que dice Panchito, ¿sí recuerdo? Sí, sí, está bien, Ok, correcto. a ver, dile, Jenny. Pues sí, como le decía el compañero, es conmovedor, pero pues es un valor altruista de parte de las familias. Creo que para el familiar es un poquito menos doloroso saber que la pérdida de su ser querido pues va a poder ayudar a otros pacientitos. Y bueno, es algo loable en el caso de ellos, como decía yo. Sin embargo, no, las vidas que más o menos pues se vienen salvando pues son muchas, ¿no? Son unas, no sé, hasta unas 70. Entonces, cuando alguien hace eso, realmente es pues importante, ¿no? Por ejemplo, meditar en lo que se podría hacer o en la decisión que uno puede tomar sobre el cuerpo de, bueno, cuando ya uno ya no necesita los órganos. Pero pues realmente yo digo, no sé cuánto tiempo tenga, pero de igual manera también aplaudo ese hecho. Ok, muchas gracias, Jenny. ¿Cuántos son en su grupo? Porque veo que en este grupo se conectan muy poquitos. Pero todavía no tengo lista de su grupo. ¿No saben más o menos cuántos compañeros son? Somos como 22, 24. Ah, son un grupo muy pequeño ustedes. El otro grupo es de 46. Ok, sí. Dice sí que en el Hospital Miguel Hidalgo de los 40 también lo realizan, pero no dejan que graben los trabajadores. No, bueno, pues ahí fue un sistema muy diferente. Aquí sí dieron la autorización y yo le pedí también la autorización a su compañera para pues para que les mostrara esto. Digo, no se realiza en todos los hospitales, ojalá es algo que se debe de implementar porque es una relación muy bonita, una manera de despedirse, pero también una manera de decir que sus órganos van a estar en otras personas dándoles vida. Vale, muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Bien, entonces vamos a pasar ya a nuestro último tema de esta semana, ya para dar finalizado, ¿vale? Vamos a empezar con esto, que dice, México tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes únicamente superadas por las del África subsahariana, ¿vale? Tú dices, bueno, hay muchísimos métodos anticonceptivos, por supuesto que sí, que tienen y existen, pero seguimos teniendo un alto índice de tasas de embarazos adolescentes.
¿Y qué es el embarazo temprano? Y aquí nos dice esta pequeña definición que vamos a leer. Dice, la falta de correcta educación y comprensión de la sexualidad, los tabúes y frenos sociales, el limitado o nulo acceso a los servicios de salud y reproductiva son algunos de los factores que impulsan poderosamente una dramática tasa de embarazos adolescentes a nivel mundial. Problema que incrementa la iniquidad social, la pobreza y la falta de oportunidades de crecimiento, ¿vale? Entonces, México sigue teniendo una alta de embarazo solamente superada por el África subsahariana. Pensamos que eso ya pasó, que eso quedó hace muchas décadas atrás, pero no, ¿vale? Yo puedo decir que en el Estado de México, en el municipio de Texcoco, tuvimos una pacientita, bueno, salió en los datos epidemiológicos del 2025, que tenía 12 años y estaba embarazada. Entonces, podemos darnos cuenta que esto todavía existe. Texcoco, para quien no conozca, es un municipio que se encuentra aquí en el Estado de México. Entonces, no están tan alejados ahí por el sur o por zonas más tradicionales o conservadoras, sino que están muy cerca de lo que viene siendo la Ciudad de México. Entonces, todavía eso existe y es algo con lo que todavía estamos lidiando. Tener un embarazo adolescente es muy complejo porque no únicamente se va a crecer o desarrollar el producto, sino que también se va a desarrollar, en este caso, la paciente. El cuidado que debe tener, los riesgos que va a conllevar un embarazo a esta edad son muy altos, ¿vale? Y te digo, hay muchos tabúes, hay muchos estigmas, y tú dirás, bueno, hay muchísimos métodos anticonceptivos, yo lo sé, pero a veces estas chicas, por los motivos que lleven a su sociedad o a su comunidad a tener ese tipo de prácticas, pues bueno, salen embarazadas, ¿vale? La tasa global de embarazo precoz es entre 15 y 19 años. Se ubican 46 nacimientos por cada 1000 niñas, o sea, es muchísimo, en América Latina. Y el Caribe llegando a ser 66.5 nacimientos por cada 1000. En México, la estadística que tenemos es a 74 por cada 1000. Es un número bastante alto, siendo por arriba de la tasa de Latinoamérica en general, únicamente superadas por las de África subsahariana. Este problema tiene una mayor incidencia en los países de ingresos medianos y bajos y en la población de estas naciones, que se encuentran con los segmentos más desfavorecidos educativa y económicamente. Entonces sí, esto todavía sigue pasando. Muchas mamis tienen grandes complicaciones durante el embarazo, llegan a desarrollar algún tipo de anemia y el producto no llega a desarrollarse por completo, y más aparte muchas veces no van a todas sus consultas prenatales. Mínimamente se requieren 5, mínimamente. Así lo mínimo para decir que tuvo un control prenatal pues medianamente adecuado. Pero como en este caso estamos hablando de que son pacientes adolescentes, pues el trato va a ser muy individualizado, prácticamente mínimo una sesión al mes o dos sesiones cada mes o una cada 15 días, precisamente porque hay muchísimas complicaciones. No únicamente tiene que ir con el servicio de medicina familiar y con las enfermeras, no, también tiene que ir al servicio de nutrición, porque la alimentación que tiene que llevar es porque aquí sí está creciendo por 2, porque el propio crecimiento del producto como el crecimiento de la madre. Y ustedes saben, recordarán por ahí las clases de reproductiva que decíamos que la media del embarazo es de 9 a 10 kilogramos. Idealmente los 12, 11 kilogramos. Si estamos hablando de un embarazo adolescente, tiene que aumentar más de peso, y no porque tenga que crecer más el bebé, sino porque la paciente sigue creciendo y sigue desarrollándose. Entonces lo que nos recomendaban en este tipo de comunidades es que decía la chica que mínimo de lo que pese debe de aumentar lo mínimo 9 kilogramos, precisamente para decir que tuvo un buen desarrollo, aunque digo, ese crecimiento puede estar algo mermado por el crecimiento de la propia madre. Entonces son tasas todavía bastante altas, y México tiene 74 nacimientos por cada 1000 mujeres, únicamente siendo superadas por el África subsahariana, ¿vale? Esos son datos ya un poquito viejitos, vamos a tomarlos como referencia únicamente. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos adolescentes, entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En nuestro país, 23% de los adolescentes inician una vida sexual entre los 12 y los 19 años. Si yo te pregunto del examen,
¿cuánto es la media en los cuales los pacientes inician su vida sexual? Se encuentra entre los 12 y 19 años, ¿vale? Entonces son bastante jóvenes, ¿vale? De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, comienzan a una edad promedio de 15.5 años. Y estadísticas del Instituto Nacional de Perinatología indican que sucede a los 14.6 años en promedio. Entonces, la vida sexual inicia por una media en un rango de edad de 12 a 19 años. En promedio de esta edad es los 15.5 años, o por el Instituto Nacional de Perinatología, que dice que a partir de los 14.6 años. Es una edad muy joven. Y ustedes, como bien saben, durante la menarquia, que es prácticamente cuando la mujer ya tiene toda la maquinaria, por así decirlo, hormonal, como para poder quedar embarazada, pues a veces empieza a los 12, tengo pacientes que inician a los 10 años, ¿vale? Entonces, prácticamente a los 14 y 15 años ya pueden quedar embarazadas. Entonces, estos son datos de alarma que sí tenemos que checar en todas nuestras unidades médico-familiares, ¿vale? La falta de información y el acceso restringido a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva que sean adecuados, como les dije muchas veces, pues desafortunadamente no tenemos el mejor de los accesos, la mejor de las pláticas, o a veces no nos gusta el primer nivel. Esta es una actividad que yo realizo con los chicos que recién ingresan, para cualquiera, ya sea enfermería o medicina, y les digo, chicos, ¿qué quieren ser de grandes, no? ¿A qué quieren especializarse? Porque ese es como el caminito que nos ha impuesto la sociedad desde muy temprano. Ah, no, que yo quiero ser cardiólogo, que yo quiero ser intensivista, aquí yo medicina interna, ah, no, que yo quiero ser cirujano general, yo cirujano plástico, y así puras especialidades y subespecialidades. Y me voy con la enfermería, ah, no, yo quiero ser enfermera intensivista porque sé mucho y estoy en la terapia. Yo quiero ser enfermera de nefrología porque voy a estar en la hemodiálisis. Yo quiero ser quirúrgica porque a mí me encanta el quirófano y demás, ¿no? Y te puedo decir que de todos esos 2 salones a los cuales yo le pregunté, solamente hubo una persona que fue un chico que es de enfermería, que me dijo, no, doctor, yo sí quiero estar en primer nivel. A mí sí me gusta primer nivel, pero es el único. Háganse esa pregunta ustedes y digan en su momento cuando estaban iniciando la carrera de enfermería, ¿a qué querían aspirar? La gran mayoría quiere aspirar a lo que viene siendo un puesto alto. Y también les preguntaba, bueno, ¿de dónde te gustaría trabajar en algún día? Ah, no, pues en el Hospital General de México, porque hay todas las especialidades, en el siglo XXI, porque también es muy grande, en el ISSSTE de Zaragoza, o el de alta especialidad. Siempre nos vamos a alta especialidad, pero igualmente solamente una persona me dijo que quería trabajar en una unidad médica familiar o en una clínica de primer nivel. Y siempre les digo esta pregunta, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Curar o prevenir o tratar? Les digo, no, pues prevenir es lo más fácil porque te evitas todo el desgaste. Digo, entonces, ¿por qué nadie dijo, como su compañero, pues primer nivel, medicina familiar, epidemiología? ¿Por qué nadie quiere trabajar con eso? Entonces son cosas que incluso como nosotros como personal de salud, a veces son temas que no nos llaman tanto la atención, pero que son importantes, ¿vale? En este caso, el marco del 26 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescente, la tasa específica de fecundidad de adolescentes en México se redujo un 16.7%, al descender de 72.4 a 60.3 nacimientos, desde el 2015 hasta el 2003, y en el 2024 se registró una disminución de otra vez del 15.45%. Quiere decir que se están moviendo cartas para este tipo de intervenciones de embarazos adolescentes. Como les digo, esto va desde nosotros, de que no queremos a veces tomar esos trabajos de primer nivel. Tengo muy pocos chicos que me han dicho que sí se quieren ir a primer nivel, que sí se quieren ir a medicina familiar, que quieren hacer una especialidad en primer nivel, que quieren hacer una especialidad en este tipo de áreas, porque la gran mayoría quiere dar el paso a una unidad de segundo o tercer nivel, que es por donde se encuentra pues, lo más especializado. Pero no, debemos de también tener esa cultura de la prevención. Y como les digo, ¿qué es más fácil? ¿Tratar, curar o prevenir? No, pues la prevención. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿vale? Eso fue una pequeña, ahora sí que estadística de lo que viene siendo el embarazo adolescente. Vamos a tocar otro tema, que es el suicidio.
He tenido muchos pacientes con intentos de suicidio y les puedo decir que la mayoría tiene menos de 20 años o está por ahí de sus 20 a 25 años. Son pacientes muy jóvenes, uno de los cuales es una de mis familiares. Entonces, yo estoy muy de cerca con ese tipo de, ahora sí que de intervenciones. Y nos define que la Organización Mundial de la Salud lo define como el acto deliberadamente iniciado o realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Esa es la definición que me da la OMS del suicidio. Suicidio es cuando lo logra, o sea, que sí tiene un desenlace fatal, o sea, que sí logra quitarse la vida. Caso contrario, vamos a ver ahora qué es un intento de suicidio. Acto de violencia dirigido hacia uno mismo que tiene la intención de terminar con la vida, sin que necesariamente este acto sea mortal, pero ojito, los intentos de suicidio sí pueden dejar algunas secuelas, ¿vale? Y dijimos que todo intento de suicidio, una persona que ya tuvo uno o más intentos de suicidio, es un criterio para que sea hospitalizada en una unidad médico-psiquiátrica, ¿vale? Esto sí es un criterio importante donde el paciente o la paciente o los pacientes deben de ser integrados en una unidad médico-psiquiátrica. Ya no tienen que ir directamente con el psicólogo, tienen que ir directamente con el psiquiatra, ¿vale? Y vamos a ver la ideación del suicidio. Dice, refiere pensamiento acerca de quitarse la vida con diversos grados de intensidad y elaboración. El término se refiere también al sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño. Si bien estos sentimientos o ideas diferentes expresan distintos grados o gravedad, no existe necesariamente una continuidad entre ellos. Pueden ser este tipo de ideas estar muy alejados en distintos periodos. ¿Y cuáles son los métodos más utilizados para los suicidios o intentos de suicidio? Y el 85% es con ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Si yo te pregunto en el examen cuál es el método de suicidio que tiene mayor utilización, pues es probablemente el ahorcamiento. Con casi el 90%, 85.5% según aquí. El 5.5% son disparos con arma de fuego, 5.2 es con el envenenamiento, y aquí no únicamente quiero incluir a lo que viene siendo venenos, sino también pueden aquí incluirse fármacos, ¿vale? Alguna intoxicación. Lo que usan muchísimo es el clonazepam o diazepam, alprazolam, o cualquier benzodiazepina, porque esos tipos de medicamentos duermen. Yo les comparto de una vez aquí que si el paciente se toma toda esa gran cantidad de cajas de clonazepam, no se va a morir por el clonazepam. No se va a morir por el clonazepam. Se va a morir por los efectos que va a tener su cuerpo al estar en un estado completamente de inconsciencia. Una broncoaspiración, una infección, pero por la benzodiazepina no muere, ¿vale? Y 2.7 utilizan otros métodos, que pues ya sea que se arrojen de las vías del metro, que me ha tocado verlo, y es muy desastroso, que se arrojen de los puentes también. Cuando venía en la Ciudad de México hubo un chico que se intentó suicidar aventándose de un puente, y la verdad que son intentos muy, muy desesperados. Entonces, estos son, digamos, los intentos o los métodos más utilizados. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? Ok, dice que no. Vale. Vamos a ver las tasas más altas y bajas de suicidio por cada 100,000 habitantes. Las principales causas son en sí problemas familiares, problemas amorosos. Este caso yo lo recuerdo muy bien y lo tengo muy fresco a pesar de que haya sido ya hace mucho tiempo. Yo cuando era paramédico llegué a un domicilio donde una chica de aproximadamente 14 años, iba en la secundaria, sí, todavía iba en la secundaria. Sus padres llaman al servicio de urgencia porque dicen es que mi hija no abre la puerta, ya rompimos la puerta, ya entramos a la habitación, pero está profundamente dormida, ya le hicimos método doloroso, no despierta, está profundamente dormida. Y hay una caja de medicamentos
que no me acuerdo, ay, ¿cómo es el nombre comercial? El Valium, que es una benzodiazepina. Dice, entonces se acabó todas. Y ahí nos ves yendo al servicio de emergencia. Cuando llegamos al domicilio, pasamos a la habitación de la chica, pues la chica, su cuarto estaba acá atrás y enfrente estaba un monitor de una Mac, donde se miraba la conversación que tenía con un chico, creo que era su expareja o no sé, y le decía textualmente en el mensaje que si no hacía algo, pues iba a tomar las pastillas y se iba a intentar suicidar. Entonces, esto de problemas amorosos yo sí lo vi. Entonces, aguas con los chicos y chicas que tengan su primer amor. Yo sé que es muy horrible, todos creo que hemos pasado por eso, y si no han amado, pues bueno, ya tocará, ya les tocará. Entonces yo sí he visto estos problemas familiares y problemas amorosos, ese sí lo he visto mucho, principalmente las mujeres. Ojo, no quiere decir que los hombres no, pero principalmente las mujeres sí utilizan luego a veces muchas pastillas, ¿vale? Y esa paciente estaba intoxicada por diazepam, y pues se mandó al servicio de urgencias. No falleció, pero pues sí les dio un gran susto a sus padres, a sus familiares, y pues se quedó con un ventilador mecánico hasta que su cuerpo eliminara la benzodiazepina. Otra principal causa es la depresión y la ansiedad. El abuso de alcohol y las drogas, también ese tipo de sustancias tienen sus condiciones. Cuando veamos toxíndromes vamos a ver cómo es que lo hacen. ¿Cuáles son los estados con mayor tasa de suicidio? Tenemos a Chihuahua, tenemos a Yucatán y tenemos a Campeche y Aguascalientes, que son los estados con mayor tasa de suicidios. ¿Vale? ¿Cuáles tienen una menor tasa? Dice aquí Ciudad de México, que bueno, no sé, yo cuando trabajé de paramédico te puedo decir que vi muchísimos, pero pues las estadísticas cuentan que así. Habrá un compañero, no sé, por ahí del norte que nos pueda confirmar si es muy recurrente esta tasa de suicidios, pero cuando yo trabajé en el servicio de urgencias, era constantemente ir por cada mes o cada 3 necesitos, a veces una persona que se había quitado la vida o había tenido un intento. Guerrero, que también tiene poca incidencia, y Veracruz, ¿vale? Que son, digamos, los 3 estados que tienen la tasa más baja. Y los que tienen la tasa más alta es Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? Ok, dice Adriana que no, dice que más que no. Ok. Probablemente de la salud mental, que es lo que acabamos de ver los suicidios, es tener detección del riesgo de suicidio, observar si hay ansiedad, si sobre todo hay aislamiento. Ustedes conocen a lo mejor a ese compañero o compañera que es muy alegre y de un día para otro viene pues muy apagado, pues eso también podría ser un signo de alarma. El uso de drogas o bebidas alcohólicas, el aburrimiento persistente, presencia de quejas somáticas, pérdida de interés en sus pasatiempos y otras distracciones. Son algunos signos de alarma. Ojito, no quiere decir que todos estos, nomás porque a lo mejor tu compañero tuvo un mal día y se aisló, pues quiere decir que vaya a tener un intento de suicidio. Pero sí son datos de alarma que si son repetitivos, que hay combinaciones de alguno de estos que sí aumentan el riesgo de tener algún intento de suicidio e incluso a veces de lograrlo. Entonces, tengan muchísimo cuidado, sobre todo con jóvenes. Yo lo veo muy frecuentemente con señoritas que utilizan sobre todo las pastillas. Y es algo bien diferente. Las mujeres en su mayoría utilizan métodos, digamos, más tranquilos, en su mayoría menos invasivos, menos directos, ¿vale? Tienen más intentos de suicidio, pero utilizan métodos menos efectivos, como lo puede ser el uso de medicamentos, en comparación con los hombres, que utilizan métodos sobre todo más directos y tienen menos intentos. Esa es una diferencia también muy marcada con los hombres, ¿vale? Detección del riesgo de suicidio, poca o nula tolerancia a la frustración, cambios de conducta repentinos, especialmente de calma después de un periodo de ansiedad, disponibilidad de agentes suicidas, o sea, que tengan disponibilidad de algún medicamento, de algún lugar donde colgarse, amenazas directas o indirectas de cometer suicidio. Son algunas formas de detectar un riesgo de suicidio en conjunto con esto, ¿vale? Y hemos terminado esta parte de la primera presentación, a menos de que alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, en lo que busco la otra presentación de reanimación, que les voy a dar una pequeña introducción, porque a este grupo yo no le di reneo, ni les di lactante, pero es importante que sepan lo nuevo, ¿vale?
Entonces, ¿dudas, preguntas que tengan ahorita? Ok, dice que no, les voy a empezar a proyectar la otra presentación. ¿Todo bien, profe? Todo muy claro. Ok, bueno. Digo, esto vamos a hacer un breve repasito para refrescar un poquito la memoria y veamos todos los cambios que hubo respecto a toda esta parte de la reanimación, que sí hay cambios muy, muy importantes, ¿vale? Vamos a hacer aquí un breve recordatorio. Algo que nosotros tenemos que recordar es que la reanimación neonatal es completamente diferente a una reanimación de un lactante, de un paciente pediátrico y de un paciente adolescente y sobre todo de un paciente adulto. Siempre les digo a los chicos que cuando vamos a ver reaneo se olviden un poquito de los protocolos que existen en el RCP ordinario o más común y les digo, vamos a ver reanimación neonatal. Vale, aquí los únicos cambios importantes que hubo de la reanimación neonatal es al momento de realizar las compresiones torácicas. Te voy a leer nada más las pequeñas indicaciones para que te vayas empapando y vayas recordando un poquito de la reanimación neonatal, que es un tema propiamente de la clase o de la materia anterior. Y dice, compresiones torácicas. Se indican compresiones torácicas cuando la frecuencia cardíaca se encuentre por debajo de los 60 latidos, ¿vale? Con 30 segundos de ventilación a presión positiva efectivas. Tú una vez que iniciaste el protocolo de la reanimación natal, ya estás dando ventilación a presión positiva y otra persona está checando la frecuencia cardíaca y ya pasaron 30 segundos y todavía no hay un aumento, incluso ahora se encuentra por debajo de 60, de inmediatamente debemos de iniciar con las compresiones torácicas. 30 segundos de ventilación a través de un tubo endotraqueal o una máscara de laringe, ya un dispositivo avanzado de la vía aérea. ¿Y qué nos recomiendan aquí? Número 1, ¿cuál es el punto de compresión? Ese es un poco diferente respecto con los adultos. Aquí lo estamos viendo. Número 1, aquí podemos ver el punto de compresión. Esto que estamos viendo aquí es el esternón. Y aquí nos recomienda que hagamos una línea imaginaria y que sea por debajo de las setillas. O si recuerdan la anatomía del esternón, sabrán que el esternón se divide en 3: maniubro, cuerpo y el apéndice gifoides o chifoides o sifoides, como le quieran decir. Propiamente nuestro punto de compresión o nuestra área de compresión es en el cuerpo del esternón en la parte inferior, por arriba del apéndice sifoides, si quieres tener una anatomía más correcta. Y muchos me decían, bueno, doctor, ya no, y otra cosa muy importante, ¿cuánto lo voy a presionar? Porque esa es otra cosa bien interesante. Un adulto nos dice la AJA del 2025 que tenemos que darle una compresión a un paciente adulto de 5 centímetros no mayor a 6. Con ellos, como están chiquitos, va a ser 1 o 2 centímetros. Y les digo aquí a los compañeros, yo digo, muy buena pregunta, alumno. En ese tipo de pacientes no hay una medida estandarizada porque todos tienen un tamaño diferente, ¿vale? Entonces, ritmo de ventilación, aquí está, ¿vale? Otra cosa importante, que al momento de que se inician las compresiones torácicas, aumenta la FiO2 al 100%, o sea, se abre por completo el oxígeno. Ahora, ¿cuánto lo voy a presionar? No es 1 o 2 centímetros, 1 pulgada, 2 pulgadas, 4 pulgadas, porque cada neonato tiene a veces una complexión diferente y podrá tocarte un neonato muy grandote como un neonato muy chiquito. Entonces, la profundidad es 1/3, escuchen bien, es 1/3 anteroposterior del tórax, ¿vale? La profundidad en el RCP de las compresiones neonatales es 1/3 anteroposterior del tórax, ¿vale? Eso es algo que necesito que recuerden. Ahora, anteriormente, la mejor técnica para realizar las compresiones torácicas es esta. Con tus 2 pulgares y con tus demás dedos vayas rodeando propiamente al bebé o al neonato.
había otra técnica que ahorita vamos a pasar a ver en lactantes y sobre todo hay un cambio muy importante en la desobstrucción de la vía aérea, que en este caso es que utilizábamos nuestros dedos índice y medio y dábamos compresiones así sobre una superficie plana. Actualmente eso quedó en desuso. La técnica para dar compresiones en pacientes natos que todavía están un poquito más chiquitos, la única que funciona es esta, la técnica de ambos pulgares, ¿vale? Si por alguna razón tus manos no alcanzan, bueno, tiene que venir otra persona que tenga la complexión de las manos o utilizar otra técnica. Pero como los natos son pacientitos muy chiquitos, pues creo que todos tenemos una medida de manos adecuada como para poder rodearlos y dar las compresiones, ¿vale? Entonces, esta es la única técnica que actualmente funciona para las compresiones torácicas en neonatos. Hay otra, por supuesto que sí, pero esta digamos que es la más efectiva. La de tus dedos índice y medio ya no funciona, ¿vale? Ahora lo que funciona, y también vamos a pasar a lactantes, es esto, ¿vale? Sí, sus compañeros. Vale, esto es un video. No es probablemente toda nuestra clase, pero quiero que lo vean, cómo se administran las compresiones torácicas. Necesito, por favor, compañeros, que me confirmen si se escucha. Si no se escucha, para moverle aquí algo a la computadora o subir el volumen. Entonces, necesito que se escucha, ¿vale? Se deben hacer compresiones torácicas. Pasan varias Sí cosas. se escucha, profe. ¿Sí se escuchan? Ok, perfecto. Entonces, déjenme suban todo el volumen acá. Y necesito que lo vean, eso es para actualizarnos. Digo, es una pequeña introducción. Ya vieron el número de diapositivas, pero aquí te voy a dar lo más importante. Se deben hacer compresiones torácicas. Pasan varias cosas al mismo tiempo. El compresor se mueve hacia la cabeza del bebé y la persona a cargo de la VPP se mueve ligeramente hacia un lado. La concentración de oxígeno aumenta al 100%. Si aún no lo hicieron, se deben colocar derivaciones de ECG, porque un monitor cardíaco evalúa con más precisión la frecuencia cardíaca. El sensor de temperatura se puede colocar durante una reanimación prolongada para mantener la temperatura del recién nacido entre 36,5 y 37,5 grados centígrados. La técnica de compresión es fundamental. Coloque los pulgares sobre el esternón, justo debajo de una línea imaginaria que conecta los pezones del bebé. Coloque los pulgares uno al lado del otro o uno encima del otro en el centro del esternón. No coloque los pulgares sobre las costillas ni sobre el cifoides, que es la proyección ósea donde se unen las costillas inferiores en la línea media. Rodee el pecho con las manos y coloque los dedos debajo del bebé para brindarle apoyo. No es necesario que las yemas de los dedos se toquen en la espalda del bebé. Con los pulgares, presione el esternón hacia abajo alrededor de 1/3 del diámetro anteroposterior del pecho y luego suéltelo. No aplaste la caja torácica del bebé al rodearla con las manos. Deje que el pecho se expanda al terminar una compresión, sin levantar las pulgares. Las compresiones deben ir acompañadas de ventilaciones. Cada ciclo de 3 compresiones y una ventilación dura 2 segundos. El compresor guiará a la persona que está administrando la VPP. Respire I2 y 3. Respire I2 y 3. Estas dos personas no pueden hacer ninguna otra tarea ni hablar con otras. Deben centrarse en la calidad de la RCP. Tras 60 segundos de ventilación y compresiones coordinadas, continúe con la VPP y haga una pausa en las compresiones para evaluar la frecuencia cardíaca. La evaluación de la frecuencia cardíaca con el monitor cardíaco debería durar unos segundos. Si la frecuencia cardíaca sigue siendo inferior a 60 LPM, reanude las compresiones. Cuando la frecuencia cardíaca aumenta a más de 60 LPM, detenga las compresiones. Confirme la frecuencia cardíaca con auscultación y continúe con la VPP a una frecuencia de 40 a 60 ventilaciones por minuto. Use el pulsioximetría y la tabla de saturación de oxígeno objetivo para guiar la concentración de oxígeno. ¿Vale? Entonces, recapitulando lo que nos dijeron, ya sí dijimos cuál es el punto de compresión, que dijimos que es donde dibujamos una línea imaginaria y es por debajo de las tetillas o en la parte inferior del cuerpo del esternón, por arriba del apéndice cifoides. Ahora, la compresión que yo voy a realizar es 1/3 anteroposterior del tórax, es la profundidad que yo voy a tener. ¿Vale? Voy a aumentar la FiO2 al 100% y dijimos que la mejor técnica para dar compresiones es con los pulgares y rodeando propiamente a la bendición
para dar una buena compresión torácica. Eso es lo que actualmente se dijo en las nuevas ediciones para la reanimación natural. A ver, no es probablemente este tema de nuestra clase, pero es importante que ustedes lo sepan para que se actualicen, ¿vale? Vamos a ver qué otro es importante. Vale. Esto es otro punto muy fundamental, muy importante. Ok, ¿cuándo se detienen las compresiones torácicas? Esa es pregunta para todos. No importa el paciente, si es adulto, si es pediátrico, si es lactante, adulto mayor, neonato. ¿Cuánto tiempo yo tengo que dar RCP constantemente para decir, sabes qué, ya para las compresiones? ¿Cuánto tiempo debo de yo de estar ahí dando, ahora sí que las compresiones? A ver, Rosario. Pues se supone que las compresiones las debes de seguir dando hasta que llegue a ayudarte, ¿no, profe? Bueno, sí, pero eso es cuando estás afuera. Tú ya estás dentro de un hospital, ya está todo el equipo multidisciplinario, ya conectaron electrodos, ya está ahí la enfermera de medicamentos, ya está ahí, ya es una viaria avanzada, ya está todo así bien protocolizado. Pero ¿en qué momento se pausa todo ese complejo protocolo del RCP? ¿Cuánto tiempo es el que debe de tardar uno ahí echándole ganas? Y aplica para todos, y para no tener conflictos legales. Pediátricos, neonatos, lactantes, adultos, adolescentes, adultos mayores. ¿Cuánto es el tiempo? Yo debo decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. A ver, Lorena. Pues son de 100, 120 compresiones por minuto, ¿no, profe? Y el protocolo, bueno, lo menos aquí en el hospital es de 10 minutos, pero ya con medicamentos de apoyo. Ok, dice su compañera que en su institución dice que son 10 minutos. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? ¿Quién dice, yo tengo otra bibliografía, doctor, y yo sé que es tanto lo que me debo de tardar? O dice su compañera 10 minutos. O todos estamos de acuerdo con 10 minutos. Es una pregunta que muchas veces no nos hemos hecho. Muchas gracias por su participación, Lorena. Pero los demás compañeros, ¿qué dicen? ¿Dónde dice? ¿Dónde la encuentro? O no, nunca lo han buscado, nunca lo han encontrado, pues es válido también decirlo, para eso estamos aquí. Bueno, yo lo vi en el PHTLS. Yo soy paramédico, nada más que no me he actualizado, pero me quedé con esos números. Con 10 minutos, ok. El PHTLS es una muy buena bibliografía, aunque es una bibliografía gringa principalmente, pero ahí nos dice su compañero, yo me quedo con 10 minutos. Vale. Profe, ¿es de Ajá. 20 a 40 minutos? ¿A quién es, Rosario? ¿De dónde lo sacaste? Aquí lo estoy viendo en el internet. En el internet, ok. Bien, más o menos ahí le vamos atinando muy bien, Rosario. Ahora, vamos a explicar. Si tú te buscas en tu libro de ACLS o en tu libro de BLS, no lo vas a encontrar. No viene cuánto tiempo tienes que estar dando todo el ciclo completo. Hablando de que ya estás metiendo medicamentos, hablando de que ya incluso estás metiendo desfibrilación torácica, hablando de que ya estás dando compresiones de alta calidad, ya aseguraste una vía aérea avanzada. Los libros no lo dicen. Pero aquí en México tienes otra bibliografía que me funciona sobre todo para casos médico-legales, que es la guía de práctica clínica para la reanimación. Y me dice que yo mínimamente tengo que dar 20 minutos de reanimación, mínimo 20 minutos de reanimación, ¿vale? Es el tiempo que nos dice nuestra guía de práctica clínica. Mínimo 20 minutos de reanimación, pero ya con todo protocolizado. O sea, que ya tenga medicamentos, que ya tenga una vía aérea avanzada, que es todo el protocolo que se hace probablemente en el RCP. Mínimamente debo de hacerlo 20 minutos, ¿vale? Así sabes que ya Parale no va a salir y no creo que salga, pero mínimamente son 20 minutos con base a la guía de práctica clínica para la reanimación. Para nosotros en México tenemos esto. En los libros puede venir otra terminología, pero si nos vamos hacia casos médicos legales, a quien debemos de seguir es a la propia guía de práctica clínica, ¿vale? Es algo bien importante que muchas veces en un curso no damos por hecho, ¿vale? Pero mínimo 20 minutos.
Seguimos, cerramos el paréntesis. Ahora vámonos otra vez con los pequeñitos. ¿Cuándo se detienen las compresiones? Cuando ocurran dos cosas. Número uno, la frecuencia cardíaca esté arriba de 60 latidos por minuto. Ok, volver a administrar ventilación a presión positiva, una frecuencia mayor de 40 a 60 ventilaciones por minuto. Y es lo que estamos viendo aquí. En un paciente neonato, si tienes tú una frecuencia cardíaca arriba de 60 latidos por minuto, lo que requiere es ventilación a presión positiva, pero menor a 100. Vamos a hacer un resumen de todo esto. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacer si la frecuencia cardíaca no mejora después de 60 segundos de compresión? O sea, ya estás dando ventilaciones a presión positiva de calidad, incluso con un dispositivo avanzado de la vía aérea. Ya viste compresiones de calidad, línea por línea imaginaria de las tetillas por debajo de las tetillas o parte inferior del cuerpo del esternón por arriba del apéndice sifoides y 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Híjole, ¿qué sigue? Hay un acrónimo que es el acrónimo cardio. La C me habla de todas las correcciones que yo tengo que realizar en medida de lo posible para que yo esté dando una buena reanimación neonatal. En este caso habla de movimientos torácicos. La C viene de Shakes, que dice, ¿hay movimiento torácico en cada ventilación? La A me habla de la vía aérea, de airway. La vía aérea está asegurada con un tubo endotraqueal o con una mascarilla de laringe. Aquí me está hablando ya de un dispositivo avanzado de la vía aérea. La R me habla de la frecuencia rate, la coordinación del valor de las compresiones. 3 compresiones y una ventilación cada 2 segundos. Es muy diferente la frecuencia o el ratio que se tiene en un paciente neonatal. Son 3 compresiones por una ventilación cada 2 segundos. Es muy diferente. La D me habla de deep, de profundidad. La profundidad de la compresión es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Y la I y la O me habla de oxígeno inspirado, de inspired oxygens. Se está administrando el oxígeno al 100% o cercano al 100% por medio del dispositivo de ventilación a presión positiva. Si tú ya después de que hiciste tu acrónimo cardio, tu neumonectia cardio durante 60 segundos y todo esto se encuentra bien, pasamos ahora sí a los medicamentos. Aquí es medicación, pero aquí se coló medición. De hecho, una vez lo voy a cambiar. Medicación. Medicación. Ahí está. Y una vez lo cambiamos. Un rato después se me va a olvidar. Vale, la medicación. 60 latidos por minuto a pesar de menores, a pesar de tus 60 segundos ya efectivos todos, tanto compresiones como ventilaciones de alta calidad y coordinadas. Vamos a administrar adrenalina y se necesita realizar un acceso vascular de emergencia. ¿Vale? Aquí hay una actualización muy importante de la 7ª a la 8ª edición para la reanimación neonatal. ¿Vale? Y número 1 de los principales accesos de urgencia que se tiene es el catéter umbilical venoso. ¿Vale? Aquí este video está muy padre y donde nos hablan principalmente de todas las actualizaciones que hay respecto al catéter umbilical venoso. Uno de los problemas que hay al momento de colocar un catéter umbilical venoso es que podemos causar daño hepático, porque administramos de más el catéter umbilical venoso por medio de la vena umbilical. Si no mides apropiadamente o no calculas más o introduces de más, la vena umbilical tiene conexión con el hígado y esto puede causar un daño hepático, ¿vale? Entonces aquí es lo que nos dice en esta parte del video del catéter de urgencia, catéter umbilical venoso. Comencemos. Las 3 cosas que debes solicitar o encontrar para colocar un CVU de emergencia son: 1. La sonda. 2. La bandeja de CVU. Y 3. El bolo de solución salina normal. Como breve aparte, la sonda es para una emergencia. Por lo tanto, se desea un solo lumen en lugar del doble lumen que se usa a menudo en la UCI para disminuir el tiempo de preparación. La sonda puede ser de 3, 5 o 5 unidades French. En particular, los elementos que necesitarás son la llave, el bisturí, la cinta umbilical y la solución antiséptica o Betadine.
Los 3 pasos para preparar a un bebé son: limpiar el cordón, atar el cordón, cortar el cordón. Los 3 pasos para preparar la sonda son: colocar la llave, colocar el bolo y purgar la sonda. Ahora está listo para colocar la sonda en la vena umbilical, que se identifica fácilmente como la abertura más grande y de paredes más delgadas del cordón umbilical. Antes de insertar la sonda, cierre la llave hacia el bebé y retire la funda protectora, asegurándose de que la punta de la sonda permanezca estéril. Introduzca unos 3 o 4 centímetros hasta que obtenga un flujo libre de sangre cuando abra la llave. Eso es lo que nos dice. Actualización nos dice que debe de introducirse o insertar el catéter umbilical venoso de 2 hasta máximo 4 centímetros, dejando una media de 3 centímetros para no causar daño hepático, porque la vena umbilical tiene conexión con la vena hepática, con el circuito venoso hepático, y eso si introduces de más, anteriormente decían que eran hasta 5 centímetros, no, ya sabemos que probablemente es mucho, podemos causar daño hepático. Esas son parte de las actualizaciones que hubo, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta, que es otro dato que te estoy compartiendo. Y aspire suavemente. Ahora está listo para administrar medicamentos de reanimación o expansores de volumen. Deberá estar familiarizado con una llave de 3 vías que está en la bandeja de la sonda umbilical para que funcione de manera eficaz. Como revisión, las 3 cosas que necesita solicitar para colocar una CVU de emergencia son: la sonda, la bandeja CVU y el bolo de solución salina normal. Los 3 pasos para preparar el lactante son: limpiar el cordón, atar el cordón, cortar el cordón. Y los 3 pasos para preparar la sonda son: colocar la llave, colocar el bolo, purgar la sonda. Luego coloque la sonda a unos 3 o 4 centímetros en la vena umbilical hasta que fluya libremente la sangre. ¿Vale? Esa es otra parte de la actualización que hubo respecto del 2025. ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? Ok, dice Rosario que no. ¿Los demás qué dicen? Ok, dice que no. Eso es otra cosa muy importante, ¿vale? La medicación, pues bueno, el fármaco que vamos a utilizar, obviamente, pues es la adrenalina, una catecolamina o una agonista adrenérgica de los receptores alfa y beta, como le quieran decir. Y nos dice que tenemos que ya ver todo protocolizado, que sí funcione, pero que no tenga frecuencia cardíaca arriba de 60. Ok. ¿Cuánto es la dosis? La dosis de adrenalina actual es de 0.2 miligramos por kilogramo de peso. Y se repite la dosis igual cada 3 o 5 minutos. Una vez que se administra la dosis, se tiene que limpiar la vía con un bolo de 3 centímetros de solución. Entonces, la dosis es de 0.02 miligramos por kilogramo de peso. ¿Vale? La comunicación de circuitos cerrados, yo creo que nos vamos a brincar. Ahora, hay otro acceso venoso de urgencia, que es el acceso intraóseo. Está muy padre. ¿Lo vemos o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, sí lo vemos. Ok, bueno, a ver. Identifique el lugar de inserción. Para los recién nacidos a término, el sitio preferido es la superficie plana de la parte inferior de la pierna, aproximadamente 2 centímetros por debajo y 1 o 2 centímetros en el centro de la tuberosidad tibial. Limpie rápidamente el lugar de inserción con una solución antiséptica. La RCP estaría en curso. Sostenga la aguja y o perpendicular a la piel y avance la aguja por la piel hasta la superficie del hueso. Dirija la aguja ligeramente lejos de la rodilla para evitar la placa de crecimiento y avance la aguja por la corteza ósea hacia el espacio de la médula. Presione el gatillo mientras mantiene la presión hacia abajo como se describe en las instrucciones del fabricante. Cuando la aguja entra en el espacio de la médula, se nota un chasquido distinto. Siga las instrucciones del fabricante para retirar el estilete y asegurar la aguja. Conecte un equipo de infusión al centro de la aguja. Abra la llave hacia la aguja.
Enjuague la aguja y administre el medicamento o el líquido. Las burbujas aquí probablemente se deban a la torcedura en el tubo. Vigile de cerca las evidencias de hinchazón o extravasación de líquidos. Este es otro ejercicio de urgencia un poquito más avanzado que requerimos un catéter, ahora sí que especial, no es nuestro catéter 18 de toda la vida, no es un catéter diferente. ¿Vale? Bueno, estas son consideraciones éticas, ¿no? Entonces, vamos a recapitular para que quede claro realmente la reanimación neonatal. ¿Vale? Este algoritmo está muy padre y nos dice, número 1, nace el bebé. En reproductiva habíamos dicho que tú cuando cuidas a mami, agarras el bebé y se la avientas al pediatra, literalmente. Tú no te haces cargo del pediatra, tú no te haces cargo del producto en ese momento, tú te haces cargo de mami. Bien, ahora vámonos al otro lado. Ahora tú eres quien recibe esa bendición. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Debes de preguntar 3 cosas. Nació a término y tú con tus hermosas clases de reproductiva que debes de recordar, dijimos que con base en la guía de práctica clínica nos dice que es arriba de las 37 semanas de gestación, pero el Williams obstetricia nos decía que a partir de 36 semanas de gestación como que pues todavía es viable. ¿Tiene buen tono muscular? Es otra cosa bien importante. ¿Respira o llora? Sí, bueno, pues únicamente hacemos, calentamos, estimulamos, secamos, quitamos secreciones si es necesario, y la posición de la cabeza y de la vía aérea. Ok, no. Atender en cuna radiante, ¿vale? Pasos iniciales, pues calentar, igualmente, estimular y secar, y posición de la vía aérea. Eso es en el primer minuto. Identificar si hay apnea o boquea, y sobre todo la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el parámetro que me indica qué es lo que yo voy a hacer en la reanimación natal. Y otra cosa muy importante, la saturación de las bendiciones cuando nacen y se están adaptando a la vida extrauterina. Cuando está dentro del útero, la bendición está llena de líquido. Lógicamente no va a darse abasto realizar todos estos cambios de manera inmediata. No va a saturar al 95, 100% luego saliendo. En el minuto 1 de vida se tiene aproximadamente 60% de saturación, 65%, ¿vale? De aquí a 10 minutos tiene que adaptarse por completo y tener una saturación arriba de mínimo 85, incluso 90 o 95%, ¿vale? Ok, frecuencia cardíaca menor a 100. Si tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, no tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. Muy bien, debo de ver. Dificultad respiratoria, cianosis persistente y demás. Frecuencia cardíaca menor a 100. Sí tengo frecuencia cardíaca menor a 100. Si tengo frecuencia cardíaca menor a 100, debo de empezar con ventilación a presión positiva y verificar la saturación de oxígeno. Ok, tengo arriba de 100, tengo 130. Bueno, lo único que tengo que checar es dificultad respiratoria, datos de cianosis por este periodo de adaptación a la vida extrauterina y pues colocar oxígeno suplementario. Punto. Ok. Pero si tengo una frecuencia cardíaca por debajo de 100, inicio de inmediato con la ventilación a presión positiva, ¿vale? Tengo, por ejemplo, 80. Bueno, aquí se inició ventilación a presión positiva. Aquí no te lo dice el algoritmo, pero tú debes de, al momento de estar administrando la ventilación a presión positiva, administrar una FiO2 o un porcentaje de oxígeno cercano al 30%. Llevándolo a tu hermoso sistema mexicano de la administración del oxígeno, serían aproximadamente de 2 litros que vas a administrar al pacientito, ¿vale? Ok. Seguimos con frecuencia cardíaca menor a 100. Ok, atentación post reanimación. Si ya tengo arriba de 100, bueno, checamos eso y verificamos datos de respiración. Número 1, si tengo una frecuencia cardíaca debajo de 100, pero yo ya hice ventilación a presión positiva y con el oxígeno necesario, tengo que verificar movimientos del tórax. Debo de hacer pasos de corrección, cambiar de mano. Es una mnemotecnia que es Mr. Sopa. Mascarilla, reposición, succión, abrir vía aérea, reposicionamiento y pues una mascarilla laringea o una intubación endotráquea, ¿vale? Y vuelves a aplicar tus hermosas ventilación a presión positiva. Ahora, vuelves a checar, pero ahora se encuentra por debajo de 60. Ok, de aquí ya requieres un acceso avanzado de la vía aérea, de preferencia, y de inmediato iniciar con las compresiones torácicas. Si te encuentras por debajo de 60. Hiciste todas tus compresiones torácicas relación 3:1, 3 compresiones por una ventilación cada 2 segundos, y sigue estando por debajo de 60.
Ya hiciste tu mnemotecnia cardio donde verificaste todos los puntos importantes a corregir de la compresión con ventilación a presión positiva y sigues por debajo de 60, ahora sí ya ha llegado el momento de iniciar la administración de medicamentos, ¿vale? Eso, digamos, es un breve repaso. ¿Cuál es el principal parámetro que me determina qué es lo que tengo que hacer en la reanimación neonatal? Es la frecuencia cardíaca, ¿vale? Muy diferente al de un adulto, que no tengo que hacer, pues no debo de checar la frecuencia cardíaca, más bien si no hay pulso y no ventila, pues ahí se inicia el propio protocolo. Con los pacientes neonatitos, no, la frecuencia cardíaca es la que me indica inicio de ventilación a presión positiva o inicio con presiones torácicas, ¿vale? Es algo bien importante. Y aquí les decía, pasos correctivos para la mascarilla. El acrónimo, la mnemotecnia Mr. Sopa. M de mascarilla, que ajustar la mascarilla, reposicionar la vía aérea, succión de la boca y nariz en dado caso de que tenga secreciones, o viene de open, de abrir boca o vía aérea, ponerlo en posición del fateo, aumentar la presión y una alternativa, túnel traqueal o mascarilla laringea o supraglótico, ¿vale? Entonces, digamos, es un repasito. ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? Para pasar ahorita a la actualización de los lactantes. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? ¿Qué dice Rosario? Que no, los demás, esto nada más es un repaso para que volvamos a refrescarnos, conocimiento que ya tienen, pero es para que nos actualicemos todos. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué cambios hubo en el soporte vital básico, ¿vale? ¿Cuáles son los cambios que se tienen? Vamos a empezar. Número 1, si ustedes en algún momento de su formación académica tomaron el famoso BLS o el ACLS del 2020, les habrán dicho que existían dos cadenas de supervivencia del paro cardíaco, una prehospitalaria y una intrahospitalaria. La nueva actualización del 2025 únicamente volvió a dejar una sola cadena. ¿Qué nos dice? Reconocimiento y activación de emergencia, RCP de alta calidad, desfibrilación, reanimación avanzada, atención post-paro cardíaco y recuperación y supervivencia. Esta es la cadena de supervivencia del paro cardíaco y únicamente hay una. Anteriormente había dos, medio intrahospitalario y prehospitalario, y actualmente nada más se quedó una sola cadena de supervivencia, que es la que te estoy presentando ahorita en la presentación. ¿Vale? Eso es como lo nuevo. Con eso vamos a arrancar para ver nuestros cambios. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una obstrucción de la vía aérea? ¿Vale? Eso es un repaso rápido. Tienes un lactante. Recordemos que en México lo dividimos en dos. Lactante menor, menor a 1 año. Lactante mayor, menor a 2 años. Ya es una bendición más grande. Que pues algunos parecen hasta de 5 años. Algunos bebesaurios, como los conocemos en el servicio. Tiene una obstrucción de la vía aérea, tú ya sabes, tú ya te la sabes, como dirán por ahí. Tú ya conoces esto. Si tiene, ahora sí que todavía tu reflejo, tu oxígeno, tiene ahí, por ejemplo, sonidos, quiere decir que es una obstrucción parcial. Pero si ya no llora, ya no hay sonidos, ahora sí es una obstrucción total. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando tengo una obstrucción de la vía aérea en un paciente lactante, lactante menor, menor a 2 años, lactante mayor, perdón, menor a 2 años, lactante menor, menor a 1 año? Pues lo que se sigue haciendo es apoyándote de tu hermosa pierna y ayudándote de la gravedad, colocando tus manos en lo que viene siendo el maxilar inferior o mandibular, como le quieras decir, y colocándolo ligeramente hacia abajo, ayudándote de la gravedad y dando tus 5 palmadas interescapulares. Hasta aquí, pues creo que todo el mundo ha de conocer esto. 5 palmadas interescapulares, ¿no? Todos no saben, ¿no? Así hacia afuera. Ok, todo el mundo creo que conoce eso. Vamos a ver qué hubo después. Este es el otro cambio súper importante. Como ya son lactantes de 1 año o 2 años, la complexión de la bendición a veces es muy grande y tú ya no alcanzas a rodearlo. Anteriormente teníamos estas dos técnicas. Lo rodeabas, pero pues es un lactante, 2 años, el bebé ya está grande.
Y tengo compañeritas, dentro de las cuales se encuentra mi esposa, que miden 1,55, o compañeras que son más chiquitas, 1,43, 1,47, sí, compañeras pequeñitas. Y el bebé es gigante, tiene 1 año o 6 meses, doctor, pero está enorme el bebé. Bueno, pues él así tiene su genética. Obviamente sus manos no le va a dar abasto para abrazarlo y realizar la técnica con pulgares. Y lo que se hacía antes era esto, con tus dedos índice y medio o tu dedo anular y medio, que eran los que estuvieran más cercanos, hacías las compresiones. Actualmente se sabe que como hay niños muy grandes, hacer este tipo de compresiones no funciona. Ya se venía planteando esta afirmación desde el 2020, pero hasta el 2025 ya se supo que esta técnica no funciona. ¿Cuál es la que sí funciona actualmente? Esta, la de los pulgares, siempre y cuando se te acomode la bendición y tengas la complexión de las manos. Ojo, son niños ya de 1 o 2 años, ya están grandecitos. Si tus complexiones de tus manos no te alcanza, porque puede ser normal y no hay quien te supla, ¿qué es lo nuevo? Aquí está. Esto es lo nuevo del 2025 actualizado. Y si en el caso de bebés o lactantes de la reanimación deben comprimir el esternón con la base de la mano, o usar la técnica de las 2 manos con los pulgares. Si el reanimador no puede rodear físicamente el pecho, se recomienda comprimirlo con la base de la mano. Como les decía, son bebés grandes y hay bendiciones que ustedes creo que han de conocer en el servicio, que tiene 1 año o 6 meses y ya parece de 3, 4 años. Son bebés muy grandes. Sobre todo con ellos, ya esta propia técnica de compañeros o compañeras chiquitas ya no es suficiente. Lo que hacíamos antes era esto, pero esto ya no se ocupa. Lo que se ocupa para la descompresión torácica son la descompresión de destrucción de la vía aérea, son tus 5 palmadas interescapulares. Si te ajusta a dar tus 5 compresiones con los pulgares, adelante. Si no, con la base de la mano, que es lo que estamos viendo aquí. Con la base de la mano. El sitio sigue siendo el mismo, pero ya dejemos de lado la técnica de los 2 dedos, que es lo que se planteó y lo que se está dando en el BLS 2025 para lactantes. Es un cambio muy importante. Esa técnica ya nos dijo adiós. Ahora le damos la bienvenida, gracias a la nueva evidencia, a la base de la mano en lactantes, ¿vale? Creo que este es un video, más que no sé por qué no se puede reproducir. Déjenme ver, porque aquí había una actualización muy importante. Déjenme checar. Voy a darle guardar, porque este es un video. Mientras, dudas, preguntas que vayan teniendo. Ahí está, ya se ve. Mientras, chicos, chicas, dudas, preguntas que tengan de la clase. ¿Todo bien? Es su momento de hablar, alzar la mano y decir, yo tengo una duda de eso. ¿Qué dice Rosario aquí? ¿No? Los demás compañeras, ¿todo bien hasta el momento? Ok, dicen que no. Muy bien. Este es un video que grabé del YouTube que también precisamente nos habla de los cambios del RCP en lactantes. ¿Sabías que las nuevas guías 2025 de la American Heart Association presentan cambios importantes en la técnica de RCP en lactantes? Durante muchos años se enseñó que las compresiones torácicas se realizaban con 2 dedos en el centro del pecho. Sin embargo, los estudios más recientes demostraron que esta técnica no genera la profundidad ni la fuerza suficiente para mantener un flujo sanguíneo eficaz. Por eso, las guías 2025 actualizan la recomendación. Ahora se debe utilizar la base del talón de una sola mano cuando se trata de un solo reanimador, o la técnica de los 2 pulgares rodeando el tórax cuando hay 2 reanimadores. Las compresiones deben aplicarse en el tercio inferior del esternón, evitando presionar la apófisis sifoides, con una profundidad aproximada de 4 centímetros, y permitiendo que el tórax se expanda por completo entre cada compresión. Este cambio mejora notablemente la calidad de la reanimación, facilita una presión más constante, y aumenta las probabilidades de supervivencia del lactante. Recuerda, ya no se usa la técnica de 2 dedos. Se usa la base de la mano o los 2 pulgares. Ritmo firme, profundidad adecuada, y compresiones continuas. Guías 2025 pídeme. ¿Vale? Entonces, igualmente nos deben a reiterar lo mismo, tanto para desobstrucción de la vía aérea que dabas tus 5 palmaditas interescapulares y tus 5 compresiones, únicamente hay 2 técnicas.
¿La de los pulgares o la base de la mano? ¿Vale? Y para la RCP nos recomiendan utilizar la de las 2 pulgares, pero igualmente algo que aquí no enfatizan es la complexión, y les digo, hay bebés que son muy grandes las bendiciones. Entonces, si no te alcanza, pues idealmente con la base de la mano, aunque sean 2 reanimadores, porque aquí lo que se busca con las compresiones torácicas es que exista un aumento de la presión, ¿vale? Un aumento de la circulación. ¿Por qué aplicamos 30 compresiones? Primero, vamos a pasar con adultos ahora. ¿Por qué aplicamos 30 compresiones? ¿Por qué no damos 20? ¿Por qué no damos 10? ¿Por qué no damos 15? A ver, los escucho. ¿Por qué no damos menos? ¿Por qué nos quedamos con 30? A ver, los escucho. ¿Por qué no cambiamos? Dice, eso ya lleva muchos años y no se ha cambiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué 30 es el número mágico? ¿Por qué no 27? ¿Por qué no 25? ¿Por qué 30? ¿Alguien sabe por qué 30? Ahorita en los datos vamos a ver ese cambio. Pero ¿por qué 30? ¿Por qué nos hemos quedado con que 30? Vamos, chicos. A ver, Jenny. Pues normalmente se podría decir que es un estándar básico, ¿no, maestro? Ok, sí, pero pues recordemos que todas estas guías de la Asociación Americana del Corazón, de la Organización Europea del Corazón, de la que se encuentra en Nueva Zelanda, que son incorporadas a la ECOR, pues no lo hacen por el mero estándar. Hay un motivo, una razón, pero ¿por qué 30? Porque como dice, son 120, 100. Bueno, habla de 100 a 120 por minuto, entonces podrían ser, no sé, 5, 4, dependiendo la necesidad del paciente, pero sí se dan los 30. ¿Pero por qué se quedó en 30? ¿Por qué no 25? ¿O por qué en lugar de 100 a 120, por qué no 80? ¿Por qué no 50? ¿Alguien sabe el por qué de la razón fisiológica para decir, nos quedamos en 30? 100, 120 por minuto. 30 en cada ciclo, así van a decir. ¿No? ¿Alguien tiene alguna? Y si no, no pasa nada, aquí lo explicamos. Da por como usted dice ahorita, ¿no? Los cambios de la American. Que Bueno, esos cambios, pero... Okay. Se establece un ritmo de supervivencia y que no hay necesidad de ese cambio. Hasta ahorita, como dice usted, es de los nuevos cambios que hay. Pero porque eso lleva ya muchísimos años, muchísimos años. ¿Por qué no 30? ¿O por qué nos quedamos con ese número? Muchas gracias, Jenny. Tú estás hablando, eso me agrada que se participe en el grupo. Número 1. Para que tú tengas una buena perfusión, y tú recordarás tus hermosas clases de anatomía de sistema circulatorio, perfusión proviene del latín perfundere, que significa llenar o verter un recipiente. Llevando esa analogía, esa definición tan bonita, a nuestro cuerpo, significaría que tenemos que llenar adecuadamente de sangre nuestros órganos. Y para que tengamos una buena perfusión, yo dependo de 3 cosas. Número 1, la cantidad de sangre. Número 2, una bomba, en este caso es el corazón. Y número 3, la resistencia vascular periférica, o sea, hace que los vasos sanguíneos generen presión. Cuando tú inicias tus compresiones, ¿vale? Cuando llegas a un estándar de 20 compresiones, llegas al número 20 de la compresión, estás apenas haciendo una buena circulación, o sea, la sangrita que está aquí, que estás tú bombeando de manera, digamos así, automática con tus manos, se está distribuyendo, únicamente la está distribuyendo. A partir de 20, llegando a 25 y llegando a 30, es cuando hay un aumento en la presión de los vasos sanguíneos. Y ese aumento en la presión de los vasos sanguíneos, gracias a que llegaste a más de 25 y a 30 compresiones, es lo que permite una buena perfusión, principalmente del sistema nervioso central, ¿vale? Una buena perfusión cerebral. Por eso es que se ha quedado actualmente en 30. No es porque yo me lo invente, sino es más bien porque de manera fisiológica es el número mínimo para decir que yo estoy teniendo una buena distribución de la sangre, pero también una buena cantidad de presión
para tener una buena perfusión cerebral y ayudar a el retorno de la circulación espontánea. Por eso se quedó en 30, ¿vale? En pacientes pediátricos, como tienen una menor presión, sobre todo cuando son 2 reanimadores, principalmente en lactantes, acuérdense que el ciclo cambia. Cuando es un solo reanimador, es igualmente 30 por 2 por 5 ciclos. Pero cuando son 2 reanimadores, son 15 compresiones por 2 ventilaciones por 10 ciclos, ¿vale? Eso es otra cosa importante. Nos hemos quedado con el 30, pero nunca nos hemos puesto a investigar por qué el 30. Bueno, ahora ya se los dije, ¿vale? Recuerden que para tener una buena circulación requieres de una buena distribución de sangre y una buena presión de los vasos sanguíneos. Y eso se logra arriba de 25 compresiones y idealmente 30 compresiones, ¿vale? Por eso se quedó en 30, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? ¿Sabías que las nuevas guías... Sácame esto. ¿Dudas, preguntas ahorita, chicos, chicas? ¿Todo bien? Jenny, ¿tienes tu mano levantada? ¿Quieres decir algo? Bueno, ya la bajaste. ¿Los demás? ¿Todo bien, compañeros? ¿Todo bien, chicos, chicas? ¿Todo bien? Sí, profe. Todo bien. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver, esto que es muy interesante, ya con esta vamos a finalizar y ya la siguiente semana ya empezaremos a ver todos los cambios que hay, pero ahora sí en el adulto, que también hay cambios muy controversiales. Ahorita quiero darles una breve repasada de niños, porque, pues bueno, también es parte de los escolares y es algo que nos tenemos que actualizar, ¿vale? Entonces vamos a empezar, déjenme proyectarles desde la otra diapositiva. No me permiten ver, estoy buscando la otra, estoy proyectando desde la otra pantalla. Todos deberían de estar viendo una pantallita que es donde les puedo rayar. ¿Todos estamos viendo eso? Ya tienen algunos apuntes, ahorita los vamos a explicar. ¿Ya todos estamos viendo esa imagen? Ok, vale. Paciente lactante, dijimos, si es menor, arriba de 28 días, menor a 1 año o 12 meses. Mayor, de 1 a 2 años, de 12 a 24 meses. Yo creo que eso queda bien claro. En una desobstrucción de la vía aérea ya lo dijimos. Las únicas 2 técnicas, aparte de mis 5 compresiones o 5 palmadas interescapulares, lo que sigue funcionando, son las 5 compresiones con la palma o la base de la mano, o la técnica de los pulgares si la complexión de tus manos y la complexión del paciente te lo permiten. En muchas ocasiones no nos permitían porque son muy grandes algunos bebés, algunos lactantes son enormes, pero así son genéticamente, ¿vale? Hay disminución del tono muscular, o sea, tú diste esta técnica, pero hay disminución del tono muscular. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer las compresiones. Con un reanimador se recomienda principalmente la técnica de base de la mano, ¿vale? Lo voy a poner aquí, ¿vale? Con un reanimador se recomienda sobre todo el uso de la mano, de la base de la mano, porque es más fácil brincar entre dar compresiones y ventilaciones. Y son 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos, ¿vale? Ahora, eso es con un reanimador. Con 2 reanimadores, aquí la cosa cambia. Ahora tengo yo que dar 15 compresiones por 2 ventilaciones por 10 ciclos. Y las compresiones aquí me enfatizan que como ya son 2, y si tu complexión lo permite, porque a veces para dar una buena compresión con los pulgares, sí necesitas mínimamente que tus deditos no se toquen, pero al menos que sí generes presión, porque a veces como el bebé está muy grande, tus manitas quedan así, y tú dirás, bueno, yo mido 1.70, entonces mis manos pues tienen un tamaño normal, pero tengo compañeritas que sus manos son muy chiquitas,
no alcanzan a rodear al bebé, no alcanzan a hacer una buena compresión. Ah, bueno, con ella es bueno, pues, ventílame o con la base de la palma de tu mano, haces las compresiones, ¿vale? Se recomienda si tienes la complexión, la técnica de 2 pulgares que acabamos de ver, ¿vale? Y son 15 compresiones por 2 ventilaciones por 10 ciclos, ¿vale? Igualmente, una vez que tú ya completas tus 10 ciclos, cuando son 2 reanimadores, o tus 5 ciclos cuando estás solito con Dios, debes mínimamente, y esto se sigue haciendo, mínimo así, lo máximo que puedes tardarte en volver a realizar la reanimación son 10 segundos, la pausa que tú tienes permitido dar, porque si tú aumentas esos 10 segundos, todo lo que tú llevabas de perfusión y de presión acaba de irse. Todos esos centímetros o milímetros de mercurio, centímetros de agua que creaste en los vasos sanguíneos, se acaba de perder, ¿vale? Por eso, lo máximo es hacer una pausa de 10 segundos. ¿Vale? Ahora, este es un método, aquí nada más lo dejo. Porque cuando tenemos, sobre todo, ya ritmos caóticos, hablando de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular que requieren desfibrilación, en una bendición, acuérdense que todos los medicamentos son por kilogramo de peso. Y eso también involucra a la desfibrilación, a cuántos joules yo voy a dar, ¿vale? Y ese es otro cambio importante que hubo con el manejo de los lactantes y del paciente pediátrico en general. Tú tienes, llega el paciente con fibrilación ventricular, se detecta paciente de 5 años, ahorita vamos a hablar de eso. La dosis para calcular a cuántos joules le vas a dar al pacientito son de 0.5 a 1 joules por kilogramo de peso. Pero esto me está hablando principalmente de ¿dónde? De la ahora sí que desfibrilación. La primera desfibrilación es a esta dosis. Si con eso yo no tengo corrección del ritmo caótico, ojo, escuchen bien, la segunda desfibrilación yo debo de aumentar la dosis. ¿A cuánto? La segunda desfibrilación, yo aumento la dosis prácticamente al doble, 2 joules por kilogramo de peso, ¿vale? Y aquí les daba el ejemplo con este paciente. La epinefrina ahorita la tocamos. Tiene desfibrilación ventricular. El pacientito pesa 5 años. Y tú dirás, bueno, idealmente, tú debes de conocer el peso del paciente pediátrico. Idealmente. Bueno, pues a veces no lo sabes. Bueno, no lo podemos pesar, doctor, porque pues está en urgencias, ya está todo lleno de electrodos y pues ya las compañeras están ahí haciendo RCP. Ya no lo podemos pesar. La segunda mejor opción que tienes es utilizar a la mami, decirle, oiga señora, ¿cuánto pesa su hijo? Pero a veces no lo saben, no lo saben, a veces no, o a veces llega papá y pues menos, sin ofender a los padres, porque en consulta me han llegado que luego ni siquiera saben cuándo se cumpleaños de su hijo. Entonces, este es un método muy bonito que se llama el método Handate, que me habla principalmente de yo cómo puedo calcular con mi mano tener todas las dosis pediátricas. ¿Vale? Es un método que te puede salvar la vida en urgencias. Empezamos con el pulgar, que me dice que aquí llevas 1 año, y voy a ir subiendo en números impares. 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Vale? Prácticamente aquí ya tengo una buena edad pediátrica importante. ¿Vale? Y después, aquí es un 1, pues solamente le agrego un 0, 10 kilogramos, que es el peso aproximado que puede llegar a tener un paciente pediátrico. Y voy a subir de 5 en 5, entonces tengo 10, 15, 20, 25 y 30 kilogramos. Prácticamente con eso que acabamos de ver aquí, que es lo que se está observando acá, yo tengo aquí a una gran población pediátrica. Y para los chiquillos que llegan con una edad, por así decirlo, intermedia, que sean de 2, 4, 6 y 8 años, lo único que hago es aumentar 2 kilos por cada dedo. Tengo 10 kilogramos, tengo 12. Tiene 4 años, aumento a los 15, le aumento 2, tengo 17. 6 años, 20, le aumento 2 kilogramos, peso 22. 8 añitos, tengo 25, le aumento 2, tengo 27 kilogramos. Y prácticamente aquí en la palma de tu mano, tú ya tienes las dosis pediátricas. Esto ayuda muchísimo cuando tenemos una, se me olvidó el nombre de esta tira, que se la pones al paciente pediátrico y te dice cuánto es lo que puedes darle de medicamentos. Es muy importante, el método Handate, ¿vale?
o el método Handey es muy buena, y aquí prácticamente en la palma de tu mano, si te la aprendes, ya tienes todas las dosis pediátricas habidas y por haber. Y eso es algo importante. Regresemos aquí al caso clínico que les daba a sus compañeros. Tú tienes hibridación ventricular, un ritmo caótico, no hay un buen ritmo de potencial de acción. Paciente de 5 años, método Handey. Dijimos, ¿cuánto era? 1, 3, 5 años, 10, 15, 20 kilogramos. Es lo que puede llegar, 20 kilogramos. Es el peso aproximado que puede tener el pacientito. Tanto para no pasarme como no darle de menos. ¿Vale? 20 kilogramos. Entonces, la primera dosis dijimos que de joules es de 0.5 a 1 joules por kilogramo de peso. Yo siempre les recomiendo que empiecen por números enteros para que no se me confundan con el punto decimal. Entonces, 1 por 20. Yo en la primera descarga, en la primera desfibrilación, debo de ponerle 20 joules, ¿vale? Si no se corrige el ritmo caótico, debo de aplicar una segunda descarga, ¿vale? Pero la segunda descarga va a haber un aumento de la dosis con 2 joules. Para la segunda desfibrilación, la dosis aumenta al doble, 2 joules. Entonces, yo tengo 2 joules y lo voy a multiplicar por 20, que es el peso con base a mi método Handey. Son 40 joules. Lo que significa que para mi segunda descarga, mi segunda desfibrilación, yo ya no le voy a poner 20. Yo ya le voy a poner 40 con la finalidad de que este ritmo caótico se vuelva rítmico, ¿vale? Es otra cosa importante. Uso de medicamentos, la epinefrina, esta es la dosis. 0.1 miligramo por kilogramo de peso. No confundir con la del paciente de reanimación natal, que esa dijimos que era 0.02 miligramos por kilogramo de peso. No, aquí es 0.1 miligramos por kilogramo de peso. Y es intravenoso, ¿vale? Esos son los cambios que hubo en el pacientito lactante, ¿vale? Sobre todo hubo cambios en las compresiones torácicas. Únicas 2 técnicas: compresiones con la palma o base de la mano y tus pulgares si es que tu complexión te lo permite, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? Ok, dice que no. Es importante que recordemos esto es propio de la otra materia, pero tampoco los quiero dejar sin tanta información. A ver, tiene por ahí una manita levantada, no alcancé a ver de quién era. Profe, ¿puede poner la diapositiva? ¿Cuál? ¿La de la manita? Por favor. Espérame. ¿Está? Sí, y la parte de arriba. Bueno, lo que nos mostró ahorita, si puede, por favor. Ok. Esto, ¿no? ¿Qué dices? Sí. Ok, ya tienes esta, y te faltaba esta. Gracias, profe. ¿Eh? Entonces, chicos, pues bueno, esto ha sido todo por nuestra sesión del día de hoy. No quería dejarlos sin darles la actualización, ¿no? Es importante que nos actualicemos todos. Ya estas guías o estos cursos actualizados ya llevan unos cuantos meses en el mercado. Entonces, sí es importante que nos actualicemos porque está la información. Nos estaremos viendo la siguiente clase, que va a ser el día lunes. Ahora sí ya vamos a empezar el día lunes, ¿vale? La siguiente semana nos vamos a estar viendo lunes, martes y miércoles, ¿vale? Que va a ser lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo, ¿vale? Entonces, para que no se me confundan con los horarios. Vamos a iniciar esta semana el día lunes, ¿vale? Y vamos a empezar con el tema de la reanimación, pero ya en pacientes más grandes y en adolescentes, que hay cambios un poquito controversiales, dentro de los cuales se encuentra el golpe de la abuela, que sí funciona, ¿vale? Ya estaremos viendo cómo se implementa en este protocolo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan ahorita? No, profe, todo estuvo bien, gracias. Ok, ¿vale? Entonces, si no hay más dudas, no hay más preguntas, es todo por nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos la siguiente semanita. Cuídense mucho, compañeras, compañeros. Igualmente, profe. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches. Buenas